todos. Bueno, el tema tiene como dos bloques. Una que es la soberbia, y la segunda parte es qué es la ideología, porque, digamos, la tesis es esta. Para entender lo que es la ideología moderna, o mejor dicho, la mentalidad o la psicología ideológica, hay que entender al hombre, pero hay que entender en el hombre eso que se llama la soberbia. Y la tradición cristiana nos ha dejado una profundísima descripción de este vicio capital, como lo llamaban los antiguos. El fin un poco de esta charla es dar un poquito de principios para entender algunas cosas que pasan hoy en el mundo, porque nos toca vivir un mundo tan complicado, tan complejo, que uno dice, yo no entiendo de dónde viene esto. Y se está creando, mejor dicho, ya existe un problema muy serio que este Papa lo ha planteado de una manera muy clara, y es la fractura entre lo que se llama fe y cultura. Por un lado tenemos en nuestro país, en América y en el mundo, un pueblo creyente, tiene fe, reza, etcétera, y por otro lado sostiene ideas contrarias a la fe, simultáneamente, en el orden educativo, en el orden político, social, en el orden antropológico, en el orden de la concepción del hombre, de la sociedad, etcétera. Entonces es una fractura que muere uno o muere el otro. Entonces, para hacer ver que hay una coherencia entre ciertas ideas y principios o hábitos anticristianos, contrarios justamente a la concepción cristiana del hombre, es que vamos a ver si logro lo que yo... ¿Qué es la soberbia primero? La palabra nos dice a primera instancia más o menos todo lo que nos damos cuenta que significa, pero para definirlo con términos más precisos voy a tomar dos grandes maestros, Santo Tomás y San Agustín. Santo Tomás decía, es el apetito desordenado de la propia excelencia. Apetito significa deseo, amor, gusto, etcétera, de la propia grandeza, de mi yo, se puede decir. Es una especie de yo sobredimensionado. Casi las mismas palabras va a decir San Agustín. Apetito perverso de excelsitud, dice. Apetito perverso, amor, deseo de sí, entonces de grandeza, de excelsitud. Prácticamente son las mismas palabras. Como todos los pecados y vicios, mejor dicho, hábitos malos, no tienen límites, pueden crecer hasta el infinito. Y mucho más esto, que es un pecado, y piensen, por ejemplo, en otro tipo de hábitos, como por ejemplo los pecados de la carne, de la lujuria. Este es un pecado del espíritu, el otro es un pecado de la carne. Entonces este parece más no tener fronteras, porque en la consideración y en el ensanchamiento del yo, se puede decir, no tiene límites. Pero no solamente eso, sino que produce este vicio, este hábito en nosotros, en la medida que se va desarrollando, lo que Santo Tomás diría, el no quererse someter a nadie. Textualmente dice, a la soberbia pertenece no querer someterse a ningún superior, máximamente a Dios. Y aquí viene la esencia de todo el problema. Y por consiguiente, el que uno mismo se exalte sin medidas sobre las propias facultades o la propia naturaleza de uno. Es decir, en otras palabras, por la soberbia y en la medida en que crece y se desarrolla este hábito malo, el hombre se hace autónomo y autosuficiente. Y que es una de las características del hombre moderno, del mundo moderno, o de las concepciones modernas, sea de la educación, sea del orden político y social. Estas son cosas como se da la naturaleza de todos los hábitos, van creciendo de a poquito, se van desarrollando, los hábitos admiten más y menos, crecen con los actos, y si uno le da una fundamentación favorable, al mal lo llamo bien, si a la avaricia la llamo cosa buena, llamo espíritu de progreso, uno va a crecer y crecer, se puede decir, entusiasmado que está haciendo una cosa buena, y en el fondo está cultivando un hábito malo. Lo mismo pasa con la soberbia. Produce lo que se llama el desprecio de los demás, pero no solamente eso. Fíjense la observación psicológica de San Agustín, dice el soberbio, para quien no hay Dios, porque él lo suplanta y le molesta que haya alguien superior a él, a quien tenga que amoldarse y acomodarse, porque ¿qué es la moral sino el sometimiento a una ley dada por alguien superior? Eso es la ley de Dios. Entonces el soberbio
al sacudir el yugo de Dios, se puede decir, no solamente sacude el yugo de los demás, sino que además él se convierte en una especie de tirano, un sustituto de Dios, de los demás. San Agustín: la soberbia intenta ser una perversa imitación de Dios. Es propio, es esencial de este espíritu ser una perversa imitación de Dios. Odiando verse igual a los demás, porque siempre se creerá superior, trata de imponerle su dominio como si él fuera divino. Eso es más o menos la esencia de la soberbia. Pero tiene otra característica, es lo que muy bien observaban los antiguos, un vicio capital. ¿Qué significa un vicio capital? Eso que en el catecismo a veces lo vemos apenas una enumeración, los vicios capitales son 7 u 8 en realidad. ¿Pero a qué se llama esto? Son los pecados o vicios terminales. Por ejemplo, si yo miento, no hay ningún gusto en mentir. Estrictamente, si yo robo, no hay ningún gusto en robar. Si miento, puedo mentir por otra razón. Miento para zafar de un apuro que me humillaría. Es vanagloria. Miento para mostrarme que soy más de lo que en realidad soy. Es soberbia. Miento para hacer un buen negocio. Se llama avaricia. Pero hay pecados que son terminales. La soberbia, la vanagloria, la avaricia, es como si uno no es avaro por otra cosa. No es soberbio por otra cosa, no es vanidoso por otra cosa, sino que se complace en eso. Dice así Santo Tomás, fíjense. El apetito, o sea, el amor, lo que uno busca, en otras palabras, se mueve principalmente por razón de que participa alguna propiedad de la felicidad eterna, que naturalmente todos apetecemos. En otras palabras, todo el mundo desea ser feliz. Pero es irrenunciable el querer ser feliz. Es más, yo diría, hasta los animales y las plantas lo buscan a su manera. Ahora, uno puede equivocarse en eso que le va a dar la felicidad. Sigo. A cuya esencia, la esencia de la felicidad y eterna, pertenece ante todo cierta plenitud y perfección. Pues la felicidad es un bien perfecto. Todos apetecemos una felicidad, pero sin límites. A ella pertenece la excelencia que apetece la soberbia y la vanagloria. En segundo lugar, es propio de la felicidad eterna máxima que sea suficiente, o sea, que no dependa de otra cosa, lo cual apetece la avaricia. En cuanto la riqueza le prometen todo y prometen darle todo. Y en tercer lugar, pertenece a la felicidad eterna la delectación, sin la cual no existe la felicidad. Y eso es lo que apetece la gula y la lujuria. Aquí están enumerados 5 de los vicios capitales, de los principales. Pero fíjense, son en otras palabras una caricatura de la bienaventuranza, de la felicidad eterna. Prometen, es un espejismo, que lo promete en esta vida y no lo puede dar. Todo hombre, en otras palabras, o sintetizando, busca la felicidad a través de la gula, de la lujuria, de la avaricia, de la vanagloria o de la soberbia. Engañosamente me prometen esa felicidad que está en la naturaleza humana buscar, pero no me la van a poder dar nunca. Son una caricatura de lo que Dios me quiere dar eternamente y adelantar en parte en la tierra. Entonces los vicios capitales atraen y fascinan como vicios terminales. Yo quiero la complacencia de la gula y de la lujuria por sí misma, no por otra cosa, normalmente. Lo de la avaricia no por otra cosa, lo de la soberbia no por otra cosa. Me complazco en esto. Como yo, la felicidad eterna la voy a buscar por sí misma, no por otra cosa. Ahí termina. Y todo pecado es un atractivo. Nadie pecaría si fuese algo doloroso, fastidioso, etc. Tiene algo de promesa, si no nadie pecaría. ¿Qué son entonces los vicios capitales? Bienes aparentes que tienen una fuerza muy especial para atraer la capacidad de amar, lo estoy traduciendo en otras palabras, la capacidad de amar y el anhelo de felicidad que tiene el hombre. Y para conocerse uno mismo hay que buscar el defecto dominante. Y cuando digo defecto dominante siempre termino en alguno de los vicios capitales. Ahora, estos vicios capitales, como se ha estudiado en la tradición cristiana, son madres. Es de la esencia de un vicio capital el engendrar a otros. Por ejemplo, el avaro va a ser propenso a mentir, va a ser propenso a robar, va a ser propenso a traicionar a otro, va a ser propenso a cualquier cosa por la avaricia. El envidioso va a ser propenso a mentir, va a ser propenso a difamar, va a ser propenso a calumniar porque siente tristeza del bien del otro. Y es capaz de llegar a lo máximo, que es matarlo. La envidia fue uno de los grandes pecados capitales que está de fondo
y que explican el rechazo de Cristo y la muerte de Cristo. Por envidia sabían que lo habían entregado. Entonces fíjense la fuerza que tienen los vicios capitales. Son como terminales y son capaces de engendrar muchos otros pecados. Tiene una fuerza, por así decir, materna, generadora de muchos otros. Pero con la soberbia pasa una cosa muy especial. Se lo suele enumerar entre los vicios capitales, entre los 7, pero en realidad está fuera de todos ellos, está por encima de todos, porque es capaz de engendrarlos a todos. San Gregorio Magno, uno de los que más ha explicado el tema de los vicios capitales. Cuando la soberbia, reina de los vicios, visionum regina lo llama, reina de todos los vicios, dice, se hace dueña del corazón humano, lo entrega a los 7 vicios capitales, lo mismo que a capitanes de un ejército de devastación, de lo cual nacen muchísimos otros vicios. Este vicio de la soberbia es un vicio capital, capital de los capitales. ¿Por qué? Porque al rechazar la sumisión a Dios, ¿qué significa Dios para el hombre sino el objeto más grande de amar? Y a su vez el que es capaz, con su ley, con lo que se llama el temor de Dios, de apartarme de todos los vicios. Pero para quien Dios no cuenta, el que sacudió, se puede decir, el yugo de Dios, es capaz de entregarse a cualquiera de los pecados. Como dice el profeta Jeremías, aplicándolo al demonio, aplicándolo al pecado de soberbia del demonio. Hiciste pedazos el yugo, rompiste las ataduras y dijiste, no serviré. Non serviam, famoso que se atribuye al demonio. O sea, te enfrentaste a Dios. Y al enfrentarse a Dios, al rechazar la ley divina, uno ya queda sin freno para nada. O sea, la soberbia, fíjense, tiene una naturaleza propia como cualquier otro pecado, pero tan distintos. Un pecado, por ejemplo, de la carne, de lujuria, no es capaz de engendrar otros vicios al modo de la soberbia, porque lo que busca es complacerse en ese placer. Pero el que rechazó la sumisión a Dios ya queda sin ninguna atadura respecto a la ley moral. El lujurioso puede volver, decir, Dios existe, tengo temor de Dios, y entonces está mal lo que he hecho. Le queda íntegra, se puede decir, la luz para darse cuenta de su acto malo. Pero el que rechazó a Dios y la ley divina, ¿qué le queda? ¿Qué freno le queda al espíritu de soberbia? Ninguno. Por eso, produce efectos de toda clase, pero sobre todo produce uno que es el alejamiento de la verdad. Me remito de nuevo a la Santo Tomás. Indirectamente dice, la soberbia produce el alejamiento de la verdad. ¿En qué sentido? Al despreciar la ley de Dios, dice, desprecia toda verdad. Al desconectarme de Dios, me desconecto entonces de ese amor a la verdad. Por eso dice la Escritura, yo te bendigo, Padre, etcétera, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, es decir, a los soberbios, los que se creen sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. En segundo lugar, dice, produce directamente una especie de fastidio por la luz. Y este es un fenómeno psicológico, moral, se puede decir, tan patente, tan claro. Todos, bueno, los sacerdotes nos damos cuenta muy bien. Esas personas que tienen amor a la verdad. A lo mejor en su vida no han tenido posibilidades de conocer la verdad, en cualquier orden que sea, natural, sobrenatural, porque en su casa no se la dieron, por el ambiente que tuvo, pero tiene amor a la verdad. Entonces, a la medida en que la va apareciendo, se va entusiasmando y lo va conociendo y va siendo coherente con ella. Y hay personas que tienen como una especie de sintonía con todo lo que es raro. No sé si han visto esas personas. Personas que cuanto libro raro pasan de una librería, es como sintonizaran con esas cosas raras. Es como un radiador, cuanto bicho hay en el camino lo agarran. Cuanta persona chiflada hay en 100 kilómetros de la redonda, tac, se detectan entre ellos. O se hace orientalista, después se hace espiritista, después se hace testigo de Jehová, después se hace mormón, después se hace marxista. Son esas personas que tienen olfato para todo lo malo. Y uno dice, pero ¿cómo se encontraron? ¿Dónde encontraste este libro que hay 3 en la provincia? Bueno, él olfateó. Y hay personas que sintonizan enseguida con otras personas rectas o con la verdad. Y donde sea que la encuentran, van avanzando de claridad en claridad. Santo Tomás dice que el soberbio siente, y usa esta palabra, fastidio por la luz. No es un problema psicológico, es un problema moral. Cuando una persona va de error en error y olfatea todos los errores o todas las personas que tienen algo raro que darle, hay un problema en el fondo del alma no psicológico sino moral. Y me remito
a lo que decía San Agustín, dice: para los ojos enfermos es odiosa la luz, que sin embargo para los sanos es agradable. El ojo necesita la luz, el ojo no está hecho para las tinieblas, porque es la manera de percibir las cosas en su verdadera naturaleza. Pero hay personas que aman las tinieblas. La frase es casi textual de la Escritura: amar la luz o amar las tinieblas. Es una metáfora, pero ¿qué es lo que explica ese amor a lo torvo, lo torcido, lo malo, lo raro, lo extraño, lo que va contra la ley de Dios, lo que va contra todo razonamiento sensato, contra el sentido común, contra el sentido moral, etcétera, etcétera? En el fondo es el espíritu de soberbia que engendra eso que dice San Tomás: sienten fastidio por la luz. En tanto siglo de diferencia, dos grandes maestros nos observan exactamente lo mismo. San Pablo dice de otra manera, hablando de los últimos tiempos, dice: buscarán maestros conformes a sus pasiones. ¿Han visto en un curso? Empezó el curso nuevo, hay chicos nuevos, a la semana los dos pibes más pícaros se olfatearon, se detectaron y son amigos. ¿Han visto? Y los chicos más buenos seguían olfateando. ¿Qué hicieron? ¿Se hicieron un test? ¿Hicieron un estudio? ¿Leyeron un informe los chicos de todos los demás? Pasa con las parejas de novios, pasa con los amigos, pasa con los chicos de 10 años de las escuelas, pasa en un club, pasa en un barrio, pasa en todos lados. ¿Por qué se olfatean? Hay un viejo refrán latino que decía que lo similar busca lo similar. La persona recta, limpia, de rectitud de corazón y de espíritu, termina en la luz de Dios. Gravedad de este vicio. Dice Santo Tomás lo siguiente: en todos los pecados, y es una vieja definición del pecado, ¿en qué consiste todo pecado? Dice: apartarse de Dios y convertirse a la criatura. Aversio a Dios, conversión a la criatura. Apartarse de Dios y convertirse en la criatura. Lo peor, lo más esencial del pecado es el apartamiento de Dios, fascinado por la criatura, que puede ser el placer o puede ser el yo, esa alta consideración excesiva, desproporcionada, que llega a enfrentarse a Dios, de la soberbia. Pero siempre es convertirse en la criatura. Pero dice la soberbia, textualmente, dice Santo Tomás: si bien todos los vicios nos alejan de Dios, solo la soberbia se opone a Él. Apartarse de Dios y sus preceptos, que es algo consecuencial en los demás pecados, a la soberbia le pertenece esencialmente, cuyo acto consiste en el desprecio de Dios. La esencia de la soberbia es el desprecio de Dios. De ahí la gravedad: me enfrento a Dios. Decía un viejo autor también, Boecio: si todos los vicios nos alejan de Dios, todos los pecados, solo la soberbia se opone a Él. Y es terrible esa frase que trae Santiago, que Dios resiste a los soberbios. O sea, el que es soberbio se enfrenta con Dios, y que se la aguante si se enfrenta con Dios. No sabe con quién se mete. De ahí que San Gregorio dice esta frase terrible. Y entiéndanmela, es un tema para aclararlo más largo, pero entiéndanmela en sus justos términos, como dice San Gregorio. Así como hay señales de predestinación, señales de que voy bien camino del cielo, hay señales de reprobación, señales que voy camino a la condenación. Y entre esas señales, San Gregorio dice que es la soberbia signo clarísimo de reprobación. La soberbia es la que más ha influido en la historia de la humanidad y va a influir. No solamente de los hombres, sino de los ángeles. De soberbia fue el pecado que hizo caer a los ángeles. De soberbia fue el pecado de Adán y Eva. Y recuerden la frase, porque eso tiene proyección social hoy. Seréis como dioses. No, rebélense contra Dios, le tienta el demonio a Adán y Eva. Porque Él sabe que si coméis eso, seréis como dioses, conocedores, pero significa, ustedes van a determinar lo que está bien y lo que está mal. Ustedes van a construir el orden moral, no van a depender de nadie. Está tan bien explicado ahí la esencia de la soberbia en la tentación a Adán y Eva, realmente, que uno dice fue el pecado con la cual se inicia la tragedia de la humanidad. Y de soberbia es el pecado del anticristo. Y si quieren la definición, está en la segunda Tesalonicenses, dice así, textualmente, dice San Pablo: llegará el hombre de pecado, hablando del anticristo, se sentará en el lugar de Dios y se hará adorar. ¿Qué es eso sino la deificación del hombre? Lo que decía San Agustín, de la soberbia llevada a su máxima expresión. Entonces, es el pecado de Adán y Eva. De los ángeles se trasladó a los hombres. Es el pecado del final, de la apostasía final de la humanidad. Y es el pecado, se puede decir, intermedio. Si el pecado de los últimos tiempos, de los tiempos del anticristo, el más profundo y grave de todos, se va a dar al final, se está gestando ya en la humanidad. Y yo diría, hay un signo
tremendo que estamos delante de nuestros ojos, que es el de las ideologías. Ahora, ¿cómo trata Dios al soberbio? El problema de la soberbia es que uno es un pecado de la inteligencia, es lo que se llama un pecado contra la luz, es un pecado contra el espíritu, no es un pecado de debilidad, es un pecado de malicia que se llama. Está entre los más graves. Y el problema es que yo entorpezco, ciego, anulo la inteligencia con la cual yo puedo ver lo que está bien y lo que está mal. Hay otros pecados que no tocan directamente la inteligencia, con la cual yo me puedo dar cuenta, he obrado mal y puedo convertirme. Entonces, ¿cómo hace Dios para hacerle ver al pecado de soberbia, hacerle ver que obró mal? Normalmente lo castiga con los pecados de la carne, de la siguiente manera. El pecado de soberbia no es un pecado con el que se empieza, generalmente es el pecado con el que se termina una historia de pecado. Las faltas más graves no vienen de golpe en la vida de nadie, así como el heroísmo, la virtud heroica no viene al principio, viene al final. Es un largo proceso en el cual uno va creciendo en la vida espiritual hasta llegar a las virtudes heroicas. A los grandes pecados, los pecados contra la luz, no se llega de golpe, se llega al final. Es como si yo quiero demoler una casa, al final llego a los cimientos, empezaré por el techo. La Escritura dice una frase tremenda, pero aparece muchas veces, y es que Dios al soberbio, el que peca contra la luz, lo abandona, o Dios lo entrega. Son dos palabras tremendas que aparecen constantemente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y hay una larga descripción de esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, hablando de los paganos. Dice, Dios le mostró a través de la creación que Él existe y algunos de los atributos divinos. Pero dice, a pesar de eso, se hicieron idólatras, desconocieron a Dios. Entonces Dios los entregó a su depravado corazón. Pero dice, Dios lo entregó. ¿Qué significa eso? Que el hombre, sin el sostén, la ayuda de Dios, se degrada. Como una piedra, yo la tengo en la mano, la estoy sosteniendo, la suelto y naturalmente cae, busca el centro de la tierra. Y entonces el hombre, enseguida aparecen en él los pecados, se puede decir, de la carne. Y ahí describe San Pablo, lean la carta a los Romanos, capítulo 1, el castigo de los paganos. Sin la ayuda de Dios, inevitablemente, el hombre discurre, se puede decir, su caída, especialmente los pecados de la carne. Y explica San Pablo, ante todo, los pecados de contranaturaleza, los pecados de homosexualidad, como una culminación de los pecados de lujuria. Curiosa coincidencia con los tiempos modernos. Y una prueba más de lo que estaba diciendo, que el gran pecado del mundo moderno ha sido el pecado de soberbia. Dos palabras sobre lo que es los pecados contra el Espíritu Santo, que muchos les llama la atención. Dice, todo pecado tiene perdón, pero el que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en esta vida ni en la otra. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Dios no perdona todo? Sí, Dios perdona todo. Pero hay pecados que son una especie de género especial de pecados, es una característica de un conjunto de pecados que se llaman contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo me cierro a Dios, yo me cierro a la fuente del perdón. Es como si yo me cayera a un pozo, pero tengo una escalera, me tiran de arriba una escalera, bueno, me caí al pozo pero puedo salir. Pero si yo rompo la escalera con la cual pudiera salir, o estoy en el medio del océano y yo tiro la brújula, yo mismo me extravío y ya no tengo camino de retorno. Pero no porque Dios no me lo quiera dar, sino porque yo voluntariamente lo he cortado, ese vínculo. Así lo describe toda la tradición cristiana, lo digo en las palabras de este Papa. Es el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo. Y entre estos pecados contra el Espíritu Santo, que son varios, está en especial este: impugnación de la verdad manifiesta o resistencia a la verdad, resistencia a la luz. Puedo estar viendo la evidencia de las cosas y me ciego, no quiero verla. Hay otra consideración que hacer para entender un poquito el mundo de hoy, lo que podemos llamar los pecados sociales. Desde hace unos 30, 40 años se ha empezado a hablar mucho de los que se llaman estructuras de pecado, pecados colectivos o pecados sociales. Tiene una acepción equivocada que motivó un documento de este Papa. Pero, ¿a qué podemos llamar en un sentido recto pecados sociales? A lo siguiente: así como hay hábitos malos personales, uno puede tener el hábito de mentir, cualquiera de los hábitos malos, cualquiera de los vicios. Pero una sociedad entera puede tener un vicio, un pecado. Y al hacerse social, decía San Agustín, cuando un pecado lo comete todo el mundo, o no me parece ya tan grave, o me empieza a parecer bueno. Ejemplo:
la indisolubilidad matrimonial, para poner un ejemplo, o la valoración de la virginidad en la sociedad. Hace 50 años era una cosa que la sociedad valoraba, lo que era la virginidad, la pureza, el vestido blanco de la novia, etc. Hoy, una chica, un chico de 15 años, eso no vale ya. Al revés. En nuestra sociedad casi es una vergüenza. Fíjense cómo ha cambiado la manera de pensar de la sociedad. Hace 50 años o menos, un gay era visto como una anomalía en el orden moral social. Hoy se ve como, no sé, haciendo una estadística en la calle, como daría la estadística, pero muchos dirán, tienen tanto derecho como otro a elegir su sexo, etcétera, etcétera. Ya no tiene la misma consideración social. Espero que dentro de 30 años no sea obligatorio, como decíamos. Pero fíjense cómo la sociedad empieza a cambiar, hay una aceleración en lo que podemos llamar cultura o anticultura, que son la manera de valorar o de no valorar ciertos bienes o ciertos males que ya se hacen, se puede decir, consenso, de muchos. Y podría tomar un montón de ítems. Si nosotros vemos todos los grandes principios que estructuran la familia, el matrimonio, el hogar, hace 100 años y ahora hay una consideración social totalmente distinta. Ha cambiado la mentalidad del hombre. Acuérdense lo que decía San Agustín. Cuando un pecado lo comete todo el mundo, ya no me parece pecado o no me parece tan grave. Y peor, ojo, que empieza a considerarse como bueno. Y sobre todo aquí, esa costumbre social puede estar sancionado por una ley. La ley del divorcio o la ley del aborto. Entonces, ya no solamente no me parece mal, sino que me parece bien. Porque lo lógico es que lo que esté legalizado es bueno. Ley y bueno es un sinónimo, y es verdad que debiera ser así. El fin de la ley es el bien. Ejemplo, no hace mucho, un tipo vino a pedirme que le bendiga un prostíbulo. Y yo, pero vos estás loco. Dice, padre, es todo legal, ya tengo todos los certificados, toda la municipalidad, habilitación, no sé cuánto. Y no me estaba cargando, El tercer cura que me dice que no, me dice. Lo legal parece que es moral, que es bueno. Entonces, cuando una sociedad legaliza algo que ya está en la cultura del pueblo, es un estado de gravedad mucho más grande. A eso se puede llamar estructura de pecado, pecado social, porque ya hay muchos responsables. Está el ideólogo, que con malicia trató de imponerlo en la sociedad. Está el maestro, está el docente, está el político, el que hace opinión desde una radio, está el del programa de televisión de opinión, está el empresario, hay muchos en la sociedad. O el que no resiste, o el que no se queja. Entonces en la sociedad hay diversidad de culpas, pero normalmente hay culpa social. Cuando un pecado se hace social, cuando una anomalía moral se hace social, hay muchos responsables. Y esto es un tema muy importante hoy, porque cuando se da estas costumbres antinaturales, antimorales, es muy difícil para un cristiano, primero, un joven, descubrir, eso está mal, y mucho más difícil ir contracorriente. Cuando todos piensan de una manera, es muy difícil estar solo, enfrentarse a todo un ambiente. Y empiezan esos refranes populares, esa falsa sabiduría popular. Nadie piensa así. Te vas a quedar solo. Esto lo hace todo el mundo va a tal lugar, todo el mundo dice esto, todo el mundo hace esto. Díganme si no son dichos populares que tienen fuerza de dogma y no se preguntan, ¿está bien o está mal? Todo el mundo lo hace, nadie lo hace, todos piensan así, nadie piensa así. Fíjense cómo empieza a gestarse, a cambiarse las formas de opinión. Terrible responsabilidad de una sociedad. Entonces, cuando hay pecados sociales, hay castigos sociales. Lean, si no, los mensajes de la Virgen de Fátima y de San Faustina Kowalska, que de alguna manera dice lo mismo que Fátima y una cierta continuación con lo de Fátima. Y ocurre en esto algo tremendo también, que es lo siguiente, lo que se dice, un hábito, una costumbre, buena o mala, en un sujeto, es una síntesis del pasado, del presente y del futuro. ¿En qué sentido? Si yo tengo un hábito bueno, por ejemplo, ser justo, eso no vino porque un día leí un libro que hay que ser justo o escuché un sermón y listo. Es un largo camino, un largo proceso adquirir un hábito, necesita muchos actos buenos. Entonces, un hábito bueno que tenga yo hoy supone muchos actos buenos de justicia. Ese hábito bueno expresa el pasado mío.
me facilita el presente, los actos de justicia me van a salir más fáciles e incluso me proyectan al futuro. Yo de alguna manera tengo alguna inercia para el bien, se puede decir. Entonces, en el futuro me va a ser más fácil si me enfrento a situaciones que me cuestionan o me ponen en juego, en causa la justicia, me va a salir bien. Eso pasa en el orden del bien y en el orden del mal. Es una síntesis de pasado, presente y futuro. Llévelo al orden social. Ocurre lo mismo. ¿Cuántas generaciones nos va a costar si nos pusiéramos todos los argentinos, todos, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, etcétera, en todos los ámbitos, cambiar ciertas mentalidades o hábitos sociales deformados? Si nos pusiéramos todos los argentinos, llevaría generaciones cambiar esto. Cuando una sociedad crea hábitos malos, se hace cultura o anticultura un mal hábito, hipoteca el futuro. Generaciones que vendrán, uno ya sabe, este chico que nació aquí, que nació hoy, dentro de 10, 15 años, cuando tome conciencia de la realidad, va a recibir por ósmosis eso que la sociedad le está dando. Desde el seno de su madre lo está recibiendo. Lo bueno y lo malo. Hay una consideración importante que hacer aquí. Punto 2. Hago una aplicación de esto en el orden individual al orden social. ¿Qué son las ideologías? Ojo que hay varios sentidos de la palabra ideología. Para algunos es un conjunto de ideas. No me refiero a eso. La voy a describir para que vean lo que es. Pero voy a proyectar en el orden social. ¿Por qué? Porque, así como yo les decía, la envidia, la avaricia, por ejemplo, la mentalidad del mundo moderno está impregnada por el espíritu de avaricia. No es tener bienes para usarlos y para una vida recta, virtuosa y feliz. No, hay que tener plata para tener más y más y más y más. Y la locura de la sociedad de consumo, para explicar, la última explicación de la sociedad de consumo, de lo que se llama el espíritu burgués, del empresariado moderno, de la sociedad moderna, de buscar obsesivamente la productividad, producción, capacidad productiva, valgo cuánto soy capaz de producir, etcétera. ¿Cuál es la explicación última moral de eso? El espíritu capital de avaricia. Es todo un fenómeno, se puede estudiar en la historia cuándo nace el espíritu burgués. Eso está escrito y está estudiado y nace allá en los tiempos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una revolución burguesa. Los burgueses, los que tenían ansias de poder a través del dinero, derrocaron al rey y mataron a los pobres campesinos. Es el espíritu burgués, nuevo en la sociedad, que ya se venía gestando y explotó ahí. Para entender los grandes movimientos históricos, no solamente hay que ir a las ideas de los ideólogos, los que los pensaron, hay que ir a los hábitos sociales, y para entender al hombre en sociedad hay que entenderlo individualmente. Así como está proyectado en la sociedad y hecho hábito social la avaricia, y así nos va, es la ley de la selva, porque a la avaricia no le interesa lo mío y el egoísmo instalado en la sociedad. Así también está el espíritu de asidia. El padre Bojor, que algunos lo conocerán, ha escrito un libro, La asidia y su proyección social, es escapar a la aridez, a lo difícil de los actos buenos y de la búsqueda de lo superior. Así también está proyectado y hecho hábito y cultura social el pecado de soberbia. Y es para mí lo que explica la esencia, el núcleo de lo que se llaman las ideologías. ¿Qué es la ideología? No es un conjunto de ideas. La ideología es una cosa muy particular, pero hago estas aclaraciones. En primer lugar, el hombre moderno no apareció de golpe. Es un largo proceso. Quien conoce un poquito de historia es clarísimo. El medioevo fue, dentro de las posibilidades humanas, un esplendor, donde había un orden jerárquico, donde Dios era respetado en la sociedad individual y socialmente. Era impensable para cualquier medieval, el delincuente más grande, perder el temor de Dios. El ateísmo es una cosa impensable, pero poco a poco en la historia han ido apareciendo, y uno ve un proceso clarísimo con la Revolución Protestante, el advenimiento del yo, después con la Revolución Francesa, el espíritu de avaricia, el de poder, etcétera, y luego con la Revolución Marxista. Entonces es un proceso que uno lo estudia y es clarísimo. Uno a lo mejor tiene claro lo que está viendo hoy en la sociedad, pero es un largo proceso. Por ejemplo, la aparición del hombre masa, habrán escuchado hablar. Hay un estudio muy bueno de un filósofo español que se llama Ortega y Gasset, se llama La rebelión de los masas. El advenimiento del hombre masa, ¿qué es? El hombre que no piensa, fácil de conducir, que es como una masa amorfa, que puede ser moldeada por la propaganda. Y uno lo ve.
Ortega y Gasset escribía hace 40, 50 años. El advenimiento del hombre masa es un fenómeno moderno, ideal para los que tienen el poder y están alimentados por la ideología. Necesitan el hombre estúpido, un hombre desarmado, sin columna vertebral, que no piensa sino que siente, que en 2 minutos con 3 tipos, con un Grondona, con un Tinelli, Susana Jiménez y Mirta Legrand, le cambian la opinión a la mitad de los argentinos, con una facilidad. Y uno dice, esto es tonto, la nata, que dice estupideces, Grondona, que es un pseudo intelectual, con toda apariencia de un tipo inteligente, o estos pavotes de cuarto nivel, como Susana Jiménez o Mirta Legrand, hacen opinión, cambian la opinión de los argentinos, y eso pasa en todo el mundo. Bueno, uno dice, hay una vulnerabilidad mental en nuestro pueblo, y eso ocurre en todo el mundo, pero uno se queda horrorizado. Se manejan los votos, se manejan los candidatos, una facilidad. ¿Eso qué supone? El hombre masa. El hombre masa es la persona que no piensa, que cree que piensa, que cree que es libre, que cree que decide, que cree todo eso, pues lo han convencido de que es libre. Vivimos en democracia y hacen absolutamente lo que quieren con nosotros. Ahora, ¿cuántos se dan cuenta de eso? ¿Cuántas personas tienen criterio para discernir lo que están viendo, lo que están escuchando? Si se devora estas revistas de opinión o se devoran estos programas de opinión. Entonces, es un largo proceso de pudrición de las inteligencias de los grandes ideólogos y del hombre común, del hombre de la calle. Por eso la ideología no es un problema de una élite de intelectuales que estudiaron en Alemania, en Europa o en Estados Unidos y que manejan desde una oficina todo el mundo. No es eso. La ideología está instalada de distintas maneras en todos los lugares. Hay una mentalidad ideológica que es pasividad en unos y una disponibilidad. Le gusta escuchar maestros conformes a sus pasiones y otros que usufructúan de eso y de esas personas. Es un largo proceso la historia. Una ideología hubiera sido absolutamente imposible, aunque hubiera contado con todo el aparato estatal propagandístico hace 500 años. El hombre no podría soportar eso. Toda la sociedad, todo el tejido social hubiera reaccionado. Hoy no. Hoy somos vulnerables a este fenómeno. Otra aclaración es que nunca se dan las ideologías químicamente puras. Yo voy a enumerar algunas. El nazismo es una ideología de la raza. El liberalismo es una ideología de la libertad. El marxismo es una ideología de la materia, se puede decir, de la propiedad privada, del todo social, del cuerpo social. Y hay ideologías religiosas. La secta Moon es una ideología religiosa. Los testigos de Jehová es una ideología religiosa. No se dan químicamente puras. Hay un montón de fenómenos. Uno se explica por el liberalismo, otro se explica por la mentalidad marxista. Pero entre todas las ideologías hay una profunda conexión. No hay sino una sola ideología. O en otras palabras, no hay sino una mentalidad ideológica típica del hombre de hoy, hecho hábito social, hecho cultura. Entonces, cuando uno ve luchar al nazismo contra el marxismo, es como la lucha que hay entre dos bandas de delincuentes. Uno dice, ¿cuál es el bueno? Ninguno. Los dos tienen dos mentalidades ideológicas opuestas. Y curiosamente, la gente no lo sabe, el nazismo es un socialismo que pretendió desbancar a otro socialismo. Nazi significa nacionalsocialismo. A otro socialismo que era el marxista. Se pelearon entre ellos y bueno, ganaron internamente en Alemania y después vino la revancha. ¿Por qué estuvieron aliados el liberalismo anglosajón, americano-inglés, con el comunismo estalinista? Toda la gente cree que hay oposición entre Estados Unidos e Inglaterra y la Unión Soviética. La Guerra Fría, la que hemos visto hasta hace poco. No hay oposición. Son hijos de una misma madre. Son lo mismo en el fondo. Hay peleas en lo superficial, en el sistema de producción, sistema económico, manera de distribuirse el botín de la Segunda Guerra Mundial. Esas son las disidencias, pero hay una sola y única mentalidad ideológica. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, lo que podríamos llamar el racionalismo, pero me explico, y esta tal vez sea la principal. Así como es propio del soberbio, perder sentido de la realidad, porque se desconectó de la fuente de la luz, que es Dios. Ese se puede decir es la culpa, ese es el pecado, enfrentarse a Dios. La pena es esa ceguera. Por eso aparece en la Escritura muchas veces usando esta palabra, son metáforas. Ceguera, sordera y dureza de corazón. Los tres son sinónimos. ¿Qué es la ceguera sino la pérdida del sentido, igual que la sordera, los dos sentidos más espirituales con los cuales conocemos las cosas?
Cuando Dios abandona una sociedad o un hombre, se produce ese enceguecimiento, que es la dureza de corazón, sino en la capacidad de amar bien. En el orden del conocimiento y en el orden de la voluntad se pierde la conexión con la verdad y del bien. Piensen en el faraón, dice, endureció su corazón, se encegueció el faraón. Hay una pérdida del sentido de la realidad y del bien. Yo ahora construyo la verdad, yo ahora decido lo que es bueno y lo que no es bueno. En la época de la Revolución Francesa, fruto de eso que se llama la ilustración racionalista, para entender todo el problema del mundo moderno hay que entender la Revolución Francesa y lo que lo engendró, que es la filosofía del racionalismo. La razón que proclamó la Revolución Francesa no es la razón de Aristóteles, que buscaba la luz, con sus fuerzas naturales, porque él no había conocido las Escrituras. La razón de esa época y de ahí en adelante es la razón que se enfrenta a la fe. Para un hombre de esa época estaba creada la mentalidad de que lo que es revelado, lo que es de fe, lo que trae Jesucristo, es falso, es falta de razón. Lo único que nos da conocimiento de la realidad es la razón. Lo que viene de afuera, ¿qué es? Ignorancia y fanatismo y pura subjetividad. Eso no existe, no es real. Es más, es perjudicial para los pueblos. Por eso la Iglesia, que se apoya toda ella en las verdades de la revelación que trajo Cristo, las enseñanzas de Cristo, es una institución nociva para la sociedad. Es la más nociva de todas. Es más, todo lo que trae la Iglesia es atraso, fanatismo, superstición y que frena el adelanto de los pueblos. De ahí la durísima persecución a la Iglesia, y todo esto fue la bandera, y lo es hoy, de la masonería. Esa institución, que en aquella época era muy hermética y secreta, que tenía como banderas luchar contra esa institución que frenaba la sociedad. De ahí esas falsedades que nuestros católicos la repiten, de que el catolicismo siempre se opuso a la ciencia. Lo van a escuchar y lo repiten las maestras de la primaria, en la secundaria, en la universidad, y es exactamente lo contrario. Eso se basa en la mentalidad de la gente de esta época, para quienes, por principio, la fe va contra la razón, aniquila la razón, destruye la razón. El racionalista de esa época es el hombre que combate esa luz superior, que es la luz de la revelación de Cristo. Pero no solamente eso, sino que también hacia abajo, esta mentalidad de la ilustración, del racionalismo, del naturalismo, se produjo una desconexión de la realidad. Para ellos, en esa época que recién estaban desplegándose las ciencias, el modelo de ciencia, de conocimiento, es el de las ciencias exactas. Científico pasó a ser sinónimo de ciencia físico-matemática, las matemáticas, la física, la química, etc. Entonces, para entender al hombre hay que entender las ciencias físico-matemáticas, para entender la familia también, para entender la sociedad también. ¿Qué es el hombre entonces? El hombre es una unidad. Como hay un átomo, un electrón es igual a otro, son unidades de energía, un átomo, una molécula, un electrón, etc. Así es la sociedad, todos individuos, pero todas unidades matemáticas. Todos los grandes teóricos de la sociedad de esa época conciben la sociedad como unidades físico-matemáticas. Entonces, un hombre es igual a otro hombre. De ahí, un voto es igual a otro voto. Un hombre y su opinión vale igual que la de otro hombre. Todos los grandes teóricos, Hobbes, Locke, Comte, Rousseau, etcétera, conciben la sociedad así. Entonces, es una pérdida del sentido de la realidad. Uno dice, no, los hombres somos todos distintos. En todo sentido, hay personas más inteligentes, menos. Hay personas que necesitan la sociedad protección. Hay otras que hay que frenarlos, hay que cuidarse de ellos. No se puede tratar al ser humano así. Manejaban abstracciones. El concepto de hombre para un educador es fundamental. Si yo no sé lo que es el hombre, ¿qué voy a hacer como educador? Si no sé lo que es el hombre real, concreto, individual, no puedo ser político, no puedo gobernar. Ellos manejaban abstracciones. Entonces, el hombre era una definición abstracta. El hombre es un ser libre. El concepto de libertad hay que entenderlo en el hombre. No es un concepto absoluto. Yo no tengo libertad absoluta, no existe eso. Por ejemplo, yo no tengo libertad para nacer cuando quiera, ya nací. No tengo libertad para elegir a mis padres, ni el sexo, ni el color del pelo, ni el país, ni el clima, ni si va a haber un eclipse de sol o no. Eso no existe, ese concepto absoluto de libertad. Concepto de hombre, todos los hombres iguales. Concepto de sociedad, una cosa, una especie de hormiguero que manejo yo, como piezas, como unas piezas de ajedrez.
Fíjense, se desconectaron de Dios, se desconectaron de la realidad. Y sobre todo esa realidad fundamental que se llama el hombre. Voy a citar dos textos de los dos más importantes pensadores de esa época, que hasta hoy se reeditan los libros, y el Ministerio de Educación, en la época de Alfonsín, editó los libros de uno de ellos, que se llama Juan Jacobo Rousseau, el Emilio. Juan Jacobo Rousseau era un psicópata. Sus 4 hijos los dio a un hospicio para que se los criaran, y escribió un libro, un tratado, se llama el Emilio, sobre cómo educar. Ese es uno de los autores recomendados, y vuelve a aparecer Rousseau y el contrato social, que es un disparate mental, contrato social, y vuelve a aparecer como fundador de la democracia, etcétera. Nuestros políticos, ideólogos, no son políticos en el verdadero sentido de la palabra. Les cito, fíjense, 2 textos disparatados. Voy a poner algunos ejemplos. Textual de Rousseau. Todo hombre nace absolutamente libre y solitario. Ese es su estado ideal. Y uno dice, ¿y no tiene papá y mamá uno? ¿Qué es un hongo? Apareció, vino en paracaídas. Uno ya tiene un vínculo al papá y la mamá, por lo menos, y a través del padre y la madre a una familia, a un territorio, a una historia, a una nación, etcétera. Él maneja hombres químicamente puros que no existen. Entonces, si yo hablo de un hombre que no existe, sino en mi idea, todos los consejos prácticos que dé van a ser absolutamente disparatados. Entonces él dice, todos nacen libres, pero tenemos que vivir en sociedad. Entonces hacemos un pacto social, vamos a vivir en sociedad. Vamos a enajenar nuestra voluntad libre, nuestra libertad absoluta, la vamos a enajenar en el gobernante, al quien designamos por un voto. Una vez que el gobernante fue elegido por la voluntad mayoritaria, palabras y términos que les serán familiares, se siguen repitiendo, esa persona ya tiene mi voluntad. Y como tiene la voluntad mayoritaria, tiene un poder absoluto. Todo lo que él decida es mi voluntad, la de cada uno de ustedes, que la posee él. Y entonces todo lo que hace él, yo lo quiero. Y no puede hacer algo que yo no quiera, porque es como si se hubiese apropiado de mi voluntad. Es todo un desvarío mental. Porque esa persona es libre, puede ser un disparate. Y aunque yo delegue, o aunque yo le digo, mira, vos sos más capaz, hace esto, en un momento le puedo decir, mira, estás loco, está mal lo que estás haciendo. Ese es el fundamento de los totalitarismos. El tipo que agarra el poder es dueño, o se cree dueño, de la voluntad de todos, de la vida de todos, porque entregué todo, entregué mi alma. Eso se hace solo con Dios, pero Rousseau lo propone hacerlo, con ese gobernante que desde ese momento es infalible, y ocupa el lugar de la Iglesia y de Dios. Entonces, claro, la Iglesia, cuando dice que el Papa es infalible, los dogmatismos, pero hay otro dogmatismo, y es que el gobernante tiene poder absoluto. Se llama el contrato social. Y hoy lo hacen nuestros gobernantes. Se juntan 15 días en no sé dónde, reforman la Constitución, muchachos de la Constitución nueva, se juntan un montón de tipos, se ponen de acuerdo entre ellos, no sé con qué intereses, y cambiar un artículo en la Constitución es cambiar la vida de un pueblo. ¿Con qué referencia? ¿Con qué autoridad? No que fuimos elegidos por el pueblo. Aunque haya sido elegido por el 100% y no hay ningún gobernante, si ustedes sacan cifra que tenga ese consenso, y en general la gente elige al menos malo para que no hagan este otro, así que consenso es mínimo. Lo que legitima, lo que hace cada gobernante, sea de acuerdo con el bien o no. No es que lo hayan elegido hace un año, 2 o 3, la mayoría, no tiene nada que ver con eso. O es infalible, nunca se va a equivocar. Sigo. Con el objeto de que el pacto social no sea un vano formulario, comprende tácitamente este compromiso, el único que puede dar fuerza al resto, que aquel que rehúse obedecer a la voluntad general representada en el gobernante, sea obligado a ello por todo el resto de la sociedad, lo cual no significa otra cosa que se le obligará a ser libre. Se le obligará a ser libre. Porque ¿qué es ser libre? Obedecer al gobernante. ¿Y por qué obedecer al gobernante? Porque él posee de una manera infalible las voluntades de todos y lo que él decida es infaliblemente bueno y lo que yo quiero. De manera, dirá Rousseau, que si yo me opongo o pienso o pensaba de otra manera de lo que decide el gobernante, tengo que reflexionar y darme cuenta que estaba equivocado. Fíjense todas estas ficciones que se creen. Voltaire, el otro padre, se puede decir, de toda esta ideología donde se consolidan las ideologías. Es necesario que los hombres comiencen a dejar de ser fanáticos. Fanático significa católico para ellos, para merecer la tolerancia. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Es necesario dejar de ser cristianos para merecer la tolerancia. Este es el siglo que dice por fin apareció la tolerancia en el mundo, porque antes estaba gobernado por la Iglesia con la Inquisición. Es exactamente al revés. La Inquisición fue un sistema de protección
de la sociedad, por decirlo en dos palabras. Con el advenimiento de los ideólogos tipo Rousseau y Voltaire, que proclamaron con mayúscula libertad, igualdad y fraternidad, se acabó la libertad, se acabó la igualdad y se acabó la fraternidad. Es exactamente lo contrario. Parece una gran hipocresía. Y es así. Es una gran mentira esto. Cuando en Francia los campesinos, en nombre de la libertad y los derechos humanos, que hicieron la proclamación de la Revolución Francesa, dice, nosotros en nombre de la libertad queremos sacerdotes que celebren el culto no dirigido por el Estado, etcétera. Dijeron, no tienen derecho a eso, porque la libertad la expreso yo, decía el gobernante de París. Y ustedes con eso se están privando de la libertad. Yo les voy a enseñar lo que es ser libre a ustedes. Y ordenaron las masacres, la aniquilación de la famosa oeste francés, que la orden era aniquilar todo. Todos los hombres, mujeres, niños y animales, y trasladar gente de otro lado, porque era una raza maldita y fanática. Esos son los que proclamaron la libertad, la igualdad y la fraternidad, y proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces uno dice, ¿esto lo hacen a propósito? No, es típico de la ideología. Un verso que expresa jocosamente esta contradicción. Libertad absoluto proclamo en alta voz, y muera el que no piense igual que pienso yo. Entonces, es una especie de desconexión de la realidad, capaz de engendrar todas las contradicciones, pues se desconoce al hombre, se desconoce la realidad. Ejemplos, la onda educativa. Vino la moda de estos ideólogos de la educación, no tienen idea de lo que es el ser humano, porque ellos beben de ideas abstractas. Mientras más libertad, más espontaneidad, el alumno va a construir su propio mundo, su realidad. Y el gran mal de la Argentina es el autoritarismo, el dogmatismo, etcétera. Y entonces no había que formar a los chicos en fila porque eso es resabios del gobierno militar. Y si tocaban la campana para terminar el recreo, significaba que los chicos van a tener un trauma. Hay que dejar libertad y espontaneidad total. Los pibes se rajaban de la escuela, pero es lógico, tienen pecado original. Toda esta onda constructivista, y no es solamente el error de ortografía, de escribir vaca con K y todo eso. ¡Ay, mirá, qué barbaridad! Al chico no hay que imponerle nada de afuera. Eso es la ideología de que el hombre es santo, es puro. El único mal es condicionarlo de afuera. Esto es Rousseau, esto es ideología. Esto, la realidad más cotidiana de cualquier papá y la mamá y el más ignorante que sean se da cuenta que no es así. Esto es sentido común, pero no, estos ideólogos en un escritorio, haciendo cursos en Europa y no sé cuánto, llegan a esta conclusión. ¿Cómo vas a sancionar a una persona? Es un autoritarismo, resabio el autoritarismo militar de la Argentina. ¿Cómo vas a premiar a un chico? Estás discriminando, quiere decir que el otro, pobrecito, le va a venir no sé qué, quiere decir que es malo. Todo esto es contra el orden natural. Es una conversación que tuve textualmente con un tipo que ahora es funcionario de las Naciones Unidas y estaba en la dirección del menor. Problema en minoridad. Esto hace 6 años. Problema con los menores, delincuentes. Digo, mira, hay que entender lo que es el ser humano, el chico que no tiene familia, etcétera, necesita un cierto rigor porque tiene que remontar la corriente de haber recibido mala orientación en su familia, en su sociedad, etcétera. Dice, no, padre, quédese tranquilo. Un equipo de trabajo, estamos haciendo un estudio y va a desaparecer el problema de la minoridad en Mendoza. Ah, sí, viene desde Adán y Eva el problema este. Pero bueno, estos genios lo van a hacer desaparecer. ¿Cómo? Vamos a atacar las causas. Ah, ¿vos me estás hablando en serio? Vos porque hagas 25 reuniones y hayas hecho curso no sé dónde, vas a hacer desaparecer el problema de minoridad. Si el problema de la familia está cada vez más grave y de ahí viene todo. Pero él creía que iba a hacer desaparecer todo el problema de minoridad. No sé si estuvo director o algo de la DINADIF. Un problema de minoridad cada vez más grande, más grande, más grande. Y ahora, el otro día estuve con la directora de minoridad y me dice esto es absolutamente incontrolable por el Estado. Y pide por favor a la Iglesia que se haga cargo. Pues estos genios creían que haciendo 25 reuniones y una carpeta con un montón de papeles iban a resolver un problema que viene de Adán y Eva. No tenía idea lo que es el ser humano, ni el pecado original, ni cómo se ayuda a una persona. Entonces, ¿se dan cuenta la desconexión absoluta de la realidad? Bueno, ahora viene la onda contraria. Claro, los chicos han insultado a las maestras, les han pegado, ha venido el papá, los docentes están acorralados por los chicos y los padres. Perdónenme, docentes, yo me alegro, ojalá que prendan fuego las escuelas, ojalá que les peguen más. Pero yo digo, para que reaccionen y se den cuenta, pasan de un extremo al otro. El hombre es naturalmente bueno, el niño, ¿por qué no aprende? Porque lo condicionamos exteriormente. ¿Ah, sí? Entonces, libertad total, desastre total educativo. Entonces ahora viene la línea dura. La escuela campo de concentración va a venir. Sistema policial, la escuela para contener.
se cosecha lo que se ha sembrado. Viene la otra contraria, me encuentro, se la han visto en el Diario 1 el otro día, hace 20 días, un tal de la Vega me parece que es, dice, esto es la consecuencia de lo que hemos sembrado. Estos ideólogos de la educación nos dijeron que no había que enseñar nada, no haber disciplina, eso se llama ideología, desconexión de la realidad, pues manejan un concepto abstracto de hombre y de educación. Todo se descuajeringó. Marcos Aguinis es judío, un montón de ideas absolutamente cuestionables. Pero este artículo, Al maestro con cariño se llama, es todo firmable, realmente aprobable. Él dice hay que volver a la disciplina, hay que volver a enseñar, hay que volver a calificar de 1 a 10, porque si le pone de 1 a 10 el papá sabe cómo anda el chico. Ahora no se sabe, alcanzó objetivos, no alcanzó, no, ¿y eso qué significa? Nadie sabe, ni el chico, ¿eh? Claro, bueno, yo me acuerdo una época, fue cortita en Mendoza, creo que fue prueba piloto, que el abanderado, ¿por qué va a ser el mejor? En calificaciones, una cantidad de ítems, lo tiene que elegir el pueblo porque del pueblo nace la verdad, porque la mayoría, porque el espíritu democrático, y ya hemos superado los militares, siempre elegían al más feo, porque el más divertido, el más simpático, y había cada delincuente subiendo la bandera, y entonces los papás, no, si mi hijo estudia y este es un sinvergüenza, pero seguro. Entonces después rebobinaron. ¿Se dan cuenta? Cuando se pierde el sentido de la realidad, se va de un extremo al otro y nunca se va a invocar. Esto que es una paradoja en la educación, y no vamos a acertar más, les aviso. Cambian los gobiernos, yo soy libre políticamente de hablar, vienen los peronistas, vienen los radicales, son los mismos equipos de trabajo en educación, no cambia nada. Exactamente lo mismo y las líneas de la Flaxo. Y son todas impuestas a nivel mundial por una ideología educativa. Este otro, el director del Colegio Nacional de Buenos Aires, que es el colegio de la Argentina. El director de ese colegio se llama Sanguinetti, hace 20 años que está, abogado. No tiene desperdicio estas 2 páginas de La Nación de un reportaje a él, diciendo todo este desastre vino con la ley federal, hay que empezar de nuevo, es un desastre educativo. Si se lo dice alguno de nosotros, los católicos, no sé cuánto, lo dice el director del Colegio Nacional de Buenos Aires. Lleva 20 años ahí. Y dice, todo lo que nosotros decimos, hay que volver a la disciplina, a meter las amonestaciones, sanciones, dejar libre al chico, etcétera. No es que haya que meter un régimen militar, pero un sistema equilibrado que responda al sentido común, al ser humano. Exactamente lo mismo que uno hubiera dicho hace 50 años. Bueno, se descubre la pólvora, ¿se dan cuenta? Bueno, pero vamos a pasar de un extremo al otro. En el orden político exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la seguridad? Para poner otro ejemplo. Hoy decir pena de muerte, todo el mundo se le pone los pelos de punta, pena de muerte, pena de muerte. Hay pena de muerte en la sociedad. El otro día escuché en Mendoza, en lo que va del año, van 150 muertos en la calle. ¿Hay pena de muerte o no? Hay pena de muerte. Hoy se habla de pena de muerte, no se puede hablar en público. La sociedad siempre tuvo pena de muerte, pero no porque, bueno, razones ideológicas. Ajá. Cuando no hay pena de muerte para el delincuente, hay pena de muerte para el inocente, porque la sociedad siempre tiene pena de muerte. Siempre hay pena de muerte. Cuando la sociedad y la justicia de una nación no la pone al delincuente, con buenos jueces, etcétera, que se haga, la recibe el inocente, pero siempre hay pena de muerte. Hoy el delincuente tiene más derechos que el policía, que la fuerza de seguridad, no se lo puede tocar. Tiene que esperar que tire el tiro el otro y después el policía puede tirarle. Y dele con el gatillo falso y no sé cuánto. Claro que hay que moralizar la policía, que hay que darle normas, pero se cuestiona la institución policial, como se cuestiona la institución militar. El policía, el militar, el gendarme por esencia es malo, eso es ideología. Otro ejemplo, disparatado. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la delincuencia? La realidad es esa, crece, avanza, no la para nadie. No hay un sistema, ni la policía, ni la legislación, tenemos maneras en la sociedad de frenar este problema. Los delincuentes saben todos los derechos que tienen, mandan a los menores, ellos lo saben derechos, saben todo. ¿Se dan cuenta? La ideología es incapaz de asir la realidad y gobernar.